Si no saben quién es Indiana Jones, tienen que averiguar. Pero los dos son científicos, ¿no? Y el infectólogo se caracteriza por hacer mucha investigación. Es un técnico, ¿no? Y para hacer investigación, el infectólogo va y se mete a la zona tropical, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Por eso no nos gustan mucho los hospitales. Es algo que por ahí alguien que gusta la zona anterior no se puede también. Pero la mayoría son tropicalistas. Vamos y nos metemos a las comunidades para ver qué bicho es el que se está metiendo y qué bicho es el que se está posicionando. Pero para hacer eso, tenemos que identificar algunas cosas importantes. Y eso lo vamos a ver en la unidad 1. La primera es identificar cuando un germen produce enfermedad. La otra que tenemos que identificar es cuando tenemos que identificar un cuadro febril. La otra es cuando tenemos que saber identificar un paciente que tiene una deficiencia inmunológica frente a un agente, ¿no? Y la cuarta es saber qué cosa indicar en eso. Porque usualmente cuando uno revisa la forma como se indican los medicamentos, los antimicrobianos o los quimioterápicos para manejar infecciones, uno se pega un espanto de padre señor mío, ¿no? Porque se da cuenta de que la mayoría de médicos no saben manejar antibióticos o los manejan contra mal, ¿no? Si no, probablemente van a ver que muchos médicos, ¿no? Muchos médicos diagnostican infecciones urinarias basadas en el urocultivo, ¿no? Entonces eso es una aberración, ¿no? Eso es una aberración, diagnosticar una infección urinaria en base a un urocultivo, porque la pichi cuando sale siempre contamina y siempre vamos a tener un germen ahí, entonces no indica infección, solo indica colonización, ¿no? Entonces, y tampoco podemos hacer diagnósticos de infección utilizando, por ejemplo, un examen de orina. ¿Por qué? ¿Qué dices tú? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Yerma. ¿Por qué? Porque el examen de orina tiene un valor predictivo positivo o tiene un valor predictivo negativo. Bien, muy bien, sí. Es un valor predictivo negativo. ¿Y qué cosa es un valor predictivo negativo, doctora? Ustedes han estudiado epidemiología. ¿Qué es un valor predictivo negativo? Que cuando dice que es no, es no. Así, es categórico, ¿no? Entonces, un valor predictivo positivo es que cuando dice que sí, es sí. Un valor predictivo negativo cuando dice que no, es no. Entonces, por ahí, entonces, si nosotros decimos que el examen de orina tiene un valor predictivo negativo, entonces nosotros lo que tenemos que entender es que cuando nos dice el examen de orina que hay infección, nosotros tenemos que dudarlo. Pero cuando el examen de orina nos dice que no hay infección, no la hay. Así el cultivo salga lo que sea, no la hay. Entonces, solamente hay que aplicar los conceptos que ustedes han tenido y que han venido recogiendo durante estos años, ¿no? Los conceptos de microbiología, los conceptos de epidemiología, los de fisiopatología y inmunopatología. Eso que para ustedes es papayita, eso es lo que vamos a aplicar cuando hacemos una interpretación de una enfermedad infecciosa o de un género. Fácil, ¿no? Muy fácil. Entonces, vamos a comenzar con la inmunología de las enfermedades infecciosas. Entonces, para que haya una infección, ¿qué tiene que haber? A ver, ¿quién dijo bacteria? Por acá dijeron bacteria. ¿Quién dijo bacteria? Bacteria. Quería decir que entonces un microorganismo. Para que haya una infección, tienen que ingresar los microorganismos. El microorganismo puede ser bacteria, puede ser hongo, puede ser virus, puede ser prión, puede ser protozoario, puede ser multicelular también. Entonces, pero tiene que haber un agente vivo ingresado al organismo. Entonces, ¿cuál sería la primera barrera que va a tener el organismo de defensa? La piel. Entonces, esta es la piel. ¿No? Esta es la piel. Esta es la parte de la luz y esta es la parte interna del organismo. Entonces, para que el organismo debe de haber entrado a través de la piel, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la piel, que es el más fácil. Podría ser cualquiera de las mucosas del organismo. Puede ser la mucosa respiratoria, la mucosa intestinal, la mucosa rectal, la mucosa vaginal o cualquier órgano. Entonces, cualquiera de esos puede ser. Pero la cosa es de que ingrese. Si no ingresa, no produce infección. Si no ingresó, no produce infección. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un hongo
llama cándida acá, y acá tengo un epitelio de la vagina. ¿El epitelio de la vagina qué cosa es? Poliestratificado plano, no queratinizado, porque si tuviera queratinizado, la mujer no siente nada, no sentiría nada. Entonces tiene poliestratificado plano. Entonces, ya, ok. Si el hongo está acá afuera, ¿no? Y está afuera, ¿no? Y no ha ingresado, no ha producido infección, solo está contaminando. ¿Me entiendes? Si es un gonococo, y está afuera, no ha producido infección. Tiene que haber invadido, tiene que haber una solución de continuidad para que ingrese la gente y se produzca la infección. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La integridad de la piel y de las mucosas es la primera barrera de defensa. Es lo que les estoy diciendo. Luego de eso, una vez que ingresó, supongamos que nuestro amigo o nuestra amiga tiene una úlcera, entonces la gente ingresa. Entonces, a este de acá ya lo tenemos aquí, ¿ya? O a este de acá lo podríamos tener. Pero ya ingresó, ya está. Una vez que ingresó, ¿con quién se encuentra? ¿Qué? Todo el receptor. No. Macrófago. Se encuentra con un macrófago, ¿no? Entonces, se encuentra con un macrófago. Entonces, vamos a poner acá. Acá tenemos a un macrófago. ¿Y qué pasa con el macrófago? ¿Ah? No. Agarra bien el macrófago, lo mira. Documentos. Y el monococo le dice: no tengo documentos. Entonces, como le dice que no tiene documentos, ¿qué cosa le hace? Se lo fagocita. ¿Qué documento presenta? ¿Ah? El antígeno de histocompatibilidad. Entonces, si este no tiene antígeno de histocompatibilidad, este compadre dice: oye, tú chino no eres de acá. Se lo come. Una vez que se lo comió, lo engulle, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda fase, ¿no? Nuevamente nuestro macrófago acá. Acá tenemos el macrófago, acá tiene tu cola y acá lo tiene el monococo y se lo engulle. Y una vez que acá lo destroza, ¿no? Y una vez que lo destroza, acá lo vamos a tener el macrófago nuevamente y los pedacitos lo va a comenzar a enseñar el macrófago. ¿Y a quién se le enseña? ¿Ah? Si este está presentando el antígeno, esta es la célula presentadora del antígeno, empieza a un linfocito T. El linfocito T agarra, viene, toma los datos, viaja al ganglio, ¿no? Por un lado viaja al ganglio, o allí mismo, el linfocito T se comienza a clonar. ¿Alguien ha visto la guerra de los clones? ¿Alguien ha visto la guerra de las galaxias? Pongan una lista de películas que tienen que ver para aprender inmunología. Entonces, acá comienza la guerra de los clones, ¿no? ¿Por qué? Porque el linfocito T viene acá, lo lee y se comienza a dividir por mitosis. Y se divide por mitosis y está produciendo clones, ¿no? Es el Lando Carlishan, que agarra se comienza a multiplicar. Entonces, y esos clones van a viajar o al ganglio o se van a replicar acá y van a estimular a los linfocitos T. Pero este es el proceso, este proceso que ven acá, ¿no? De que ingrese la gente, la se lo come, lo presente, esto se va a repetir en todos los procesos infecciosos. Todos se van a comportar de la misma manera. ¿Ya? En algún momento van a decir: oye, esta es bacteria, bacteria, este es hongo, este es virus, este es un prión, o sea, pero siempre el mecanismo es el mismo. Si entra una vacuna, la vacuna va a ser lo mismo. La vacuna va a ser un antígeno. Entonces, este proceso, si lo entendemos, ya hemos aprendido la mitad del infectólogo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, una vez comprendido esto, ¿ya?
Entonces, lo único que tienen que hacer es ver dónde se va a aplicar esto, ¿no? ¿En qué situación la vamos a aplicar? Easy, facilito. ¿Ya? Y ahora sí, con esa introducción, ya sabiendo las cosas, vamos a avanzar en la clase, porque lo demás es más sencillo. A veces sabían, ¿por qué entra más airecito? Este salón es más bonito. Aparte que este salón vamos a tener problemas con las chicas de enfermería que se van. 25 grados. ¿Está saliendo? No, sí, así se siente. Sí, se siente. Ya, okay. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre esto. Entonces, respuesta inmune frente a infecciones. Objetivos educacionales: el alumno identificará y establecerá los principios básicos de la respuesta inmune frente a virus, bacterias o virus. El sistema inmunitario consta de un amplio grupo de sustancias y células que interactúan para controlar una infección. Los fagocitos actúan sobre virus, bacterias, hongos y parásitos de pequeño tamaño para destruir. Los parásitos de gran tamaño podrían ser destruidos por la acción de sustancias tóxicas liberadas por los eosinófilos. ¿Saben el chiste de la hormiguita y el elefante? ¿Saben ustedes hoy? ¿Sabes el chiste de la hormiguita y el elefante? La hormiga hizo caer al elefante. ¿Cuál? La que lo quiere volcar. Entonces, aquí pasa eso con la hormiguita y el elefante. Los eosinófilos son las hormiguitas, ¿no? Y los parásitos, los gusanos, son los elefantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa el gusano, ¿no? Los eosinófilos, o sea, tienen su baldecito con ácido, los eosinófilos agarran y le tiran su baldecito con ácido al gusano, y el gusano le pica nada más. Entonces, un baldecito, o sea, un eosinófilo le tira un baldecito de ácido al gusano de su vapor así, no le hace nada, ¿no? Entonces, esa es la hormiguita. Entonces, pero si se juntan todos los eosinófilos y le echan cada uno un pedacito de ácido, entonces al gusano se pone pero bravo, porque le pica por todas partes y comienza a tratar de salir, es capaz. Entonces, ese es lo mismo que hacían las hormiguitas con el elefante, ¿no? Si una hormiguita le pica al elefante como si nada. Pero si todas las hormiguitas se le tiran al elefante encima y todas le pican, estoy seguro que el elefante va a salir corriendo. Entonces, ese es, o sea, sí sabías el chiste de la hormiguita. Ese es. Toda la naturaleza, nada en la naturaleza ha dejado de ser inventado. Entonces, los anticuerpos actúan contra los patógenos extracelulares y tienen un efecto como de opsonina e inician la activación del complemento por la vía clásica o alternativa. Eso lo vamos a ver luego. Los linfocitos T citotóxicos y las células asesinas naturales destruyen las células del huésped que han sido infectadas por virus, impidiendo su replicación. Y en el caso de las bacterias intracelulares, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, o la salmonela, o la yersinia, o el gonococo, o el listeria, entonces vamos a tener ya otro tipo de acciones de las vacuolas digestivas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfermedades infecciosas en el mundo, nosotros decimos, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes en el mundo? Entonces, cuando hago esa pregunta, la mayoría pensaba que era SIDA, ¿no? Y no es SIDA. Las más comunes son las infecciones del tracto respiratorio inferior. Neumonía, por todas partes. ¿De qué se murió el tío? De neumonía. ¿De qué se murió? De neumonía. ¿Qué le pasó al inmunosuprimido? Le dio una neumonía y se murió. Entonces, las neumonías son las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en todo el mundo. En su época, el SIDA era la otra. Ahora ya no.
Las enfermedades diarreicas sí son un problema muy serio, especialmente en niños. Tuberculosis, malaria y otras más podríamos hablar. Pero esas son las más importantes de todas. Y en ese orden. Entonces, durante una infección tiene que producirse, como hemos dicho, una entrada del microbio, tiene que haber una invasión, tiene que haber colonización de los tejidos del huésped, tiene que haber mecanismos de evasión de la inmunidad del huésped, ¿no? Que pueden ser innatos, ¿no? O pueden ser genéticamente determinados. Por ejemplo, oye, creo que en cuanto a la calefacción no puede haber mencionado. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ¿no? Ustedes me preguntarían, ¿y por qué una persona se enferma de tuberculosis y por qué la otra no, si las dos han sido expuestas al mismo germen? Y uno dice, no, porque esta persona tiene una mejor eficiencia para formar un granuloma que esta otra que no tiene esa eficiencia para formar el granuloma y por eso hace tuberculosis. Entonces, ahí hay factores genéticamente determinados que todavía no han sido aclarados en su totalidad. Y así como esas, muchas otras enfermedades. Por ejemplo, son las verrugas, ¿no? Si todos fuéramos sensibles a las verrugas, entonces nosotros seríamos humanos llenos de verrugas. Porque yo estoy seguro que nadie se desinfecta las manos una vez que agarra un pasamanos en el micro, ¿no? O cuando le da la mano a un amigo, no se desinfecta las manos, ¿no? Entonces, si su amigo, ustedes no le dicen, oye, ¿tienes verruga? Párate la mano, no lo pregunto. Entonces, imagínense, hay determinantes inmunes propias del individuo que van a facilitar la presencia de una u otra infección y en algunos casos, ¿no? Y es lo que lo hemos visto también con COVID, ¿no? Había unos a los que les daba y se moría él, se moría el hermano, la mamá, el tío, todos, o sea, en una familia se morían 3 o 4 personas y en la otra familia que estaba al costado y vivía al costado no les pasaba nada. Entonces, ahí también había un determinante genético que no se lo han logrado elucidar. Entonces, bueno, y para ello también tiene que haber lesión o deterioro. La reacción inicial ante los patógenos se inicia con una respuesta inflamatoria aguda. Eso también es verdad, ¿no? Para que haya una respuesta inflamatoria, para que haya un proceso infeccioso, lo primero que vamos a tener, que por la que haberse producido, es un problema inflamatorio. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vengo yo hoy día y me pongo a jugar pelota con él y a él le meto una patada, ¿no? Le meto una patada y le hago una herida, ¿no? Entonces, si le hago una herida a él, ¿qué es lo primero que va a suceder, doctor? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Vine, ¿no? Con mis zapatos sucios, con el que he viajado, me he ido al Loaiza, he pisado por el Loaiza, me he caminado por todas las ciudades que he subido al busto, estamos jugando pelota acá y nos vamos a jugar ahí y le meto una patada. No, y le hago una herida. ¿Qué cosa va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a suceder? No. Lo primero que va a ocurrir es que se le va a inflamar la piel. Le voy a producir probablemente le produzca una herida, pero lo que voy a tener es reclutamiento de neutrófilos, ¿no? Voy a tener vasodilatación y voy a producir inflamación, ¿no? O sea, si el compadre va a su casa y se lava su heridita, ¿no? Entonces hay una de dos: o la herida se forma costrita y se cura, o la herida se infecta, ¿no? ¿Entienden? O sea, la infección puede o no puede ocurrir, en otras palabras, ¿no? Pero lo que sí va a ocurrir es una lesión y va a haber inflamación. Siempre hay inflamación. Si no hay inflamación, entonces hay hay una condición de inmunosupresión muy severa. ¿Entiendes? Porque cuando se produce una herida, los primeros que llegan son los bomberos, ¿no? Los primeros que llegan son los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos llegan a contrarrestar el asunto. Y si no hubiera neutrófilo, entonces el paciente, la persona está en merced de lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, tiene que haber una respuesta inflamatoria necesariamente, que después se vaya a empalmar con una resolución del cuadro o que después vaya a aparecer una infección. Esa es otra situación
en la respuesta inflamatoria aguda e involucra un influjo de leucocitos, complemento, anticuerpos y otras proteínas del plasma en el sitio de infección o de la injuria. Los leucocitos se ligan a las células endoteliales mediante la adición de las moléculas. Okay, eso es obvio, ¿no? Porque ya se produjo la herida, se abrió los vasos, se llegan los leucocitos, llegan los moléculas y se van a adherir en esa zona para contrarrestar. No es que se van a caer con la sangre, ¿no? Que mal. Entonces, aquí, en esta tablita, que no pretendo que se las aprendan, lo que quiero que vean son los mediadores de inflamación. Todos los mediadores de inflamación que están identificados, ¿no? Y su acción en cada uno de los procesos inflamatorios. Y acá vamos a ver, este es un vaso sanguíneo, más o menos explica cuál es la acción que tiene sobre cada uno. Entonces, eso lo lee, lo revisan. Bueno. Pero producida la injuria y producida la inflamación, nosotros vamos a tener dos tipos, académicamente hablando y para ordenarnos, vamos a tener dos tipos de respuesta. Vamos a tener la respuesta de inmunidad innata y la respuesta de inmunidad adaptativa. La respuesta de inmunidad innata es una respuesta que no necesita ser aprendida por el organismo. El organismo la tiene per se, ¿no? Entonces no necesita aprender nada. Su especificidad es más pobre que la inmunidad adaptativa, es diversa, ¿no? La memoria de la inmunidad innata es limitada, según lo que se dice. Sin embargo, alguien de ustedes habló hace un rato de las PAMS. Las PAMS es un tipo de memoria que todavía no se ha identificado por los receptores tipo TOL. Es un tipo de memoria de la inmunidad innata que todavía no se ha estudiado a profundidad, si se quiere decir así, ¿no? Y que probablemente tenga que ver con algún tipo de respuesta de memoria. Pero de los componentes de la inmunidad innata, la más importante de todas es la piel y la glucosa, la integridad de la piel y la glucosa, ¿no? Porque es la forma como nos vamos a proteger. Hay otras proteínas, ¿no? Dentro de ellas, probablemente la que más destaque es el complemento. ¿Quién entiende el complemento? ¿Quién entiende el complemento? ¿Alguien sabe qué cosa es el complemento? Proteínas, son una serie de proteínas. Ya, ok. ¿Conocen a los Bayraktar? ¿Conoces a los Bayraktar? Ya te iba a admirar. ¿No conocen a los Bayraktar? Los Bayraktar son las armas que utiliza el ejército ucraniano para matar rusos, ¿no? El dron Bayraktar lo generaron los... ¿Quiénes generaron el dron Bayraktar? No voy a mandar a leer otras cosas. Lo generaron los turcos, que es un dron barato. ¿Qué cosa hace? Agarra y dice, suponte que es un ucraniano, tú eres un ruso. Ella es un ucraniano. Agarra, ve, y tú sabes que ahí está lleno de rusos. Entonces, ¿tú qué haces? Le mandas un Bayraktar. Mata a todo el tipo que están acá. Ellos son rusos, él es ucraniano, ella es griega, no sé. Todos los mata a todos, ¿no? Entonces, efectivo totalmente. O sea, ¿sabes dónde está el lugar? Solamente le marcas una señal, ¿no? Pero la señal te la marca quién, te lo marca una inmunoglobulina G y te dice acá. Y entonces mandan, entonces tú mandas tu Bayraktar y lo destruyes. El Bayraktar es el complemento, ¿no? Tumba lo que sea, mata lo que sea, destruye todo lo que está a su alrededor y se acabó el asunto. Eso es lo que hace el complemento. No es específico, pero cuando se activa el complemento destruye todo lo que hace. Eso es el complemento, si lo queremos entender de alguna manera. Entonces, eso es lo que pasa con la inmunidad innata. Y muchas veces las proteínas, ¿no? O los agentes van a activar el complemento. Ustedes van a ver que la inmunoglobulina G activa el complemento, la inmunoglobulina A lo activa también el complemento, lo activan por la vía clásica o la vía alterna, utilizan el complemento C3b o C3. ¿Por qué? Porque esa es la forma como tú vas a
actuar de una forma específica. Entonces, en el caso de la adaptativa, es una cosa más seleccionada. La adaptativa es como las bombas inteligentes, ¿no? Entonces, como las bombas, ¿cómo actúan las bombas inteligentes? Entonces, ahí hay otro ucraniano, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Él es otro ucraniano. Ella tenía los bailes, él agarra, no, yo voy a hacer una bomba inteligente, ¿no? Esas bombas que utilizan, ¿no? Entonces agarra y dices, mándame la señal, ¿dónde está el ruso? Entonces tú dices, entonces agarra yo, ella agarra, le manda una señal a él y lo pinta así, le pinta acá con su láser. Entonces él agarra, sabe que a lo tiene que matar, no tiene que matar a los otros. Entonces manda la bomba y pum, lo mata. Eso es una inmunidad adaptativa. Esa es la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cuál es ese elemento? Una inmunoglobulina G producida del ganglio, inmunidad adaptativa. Entonces, y es la forma como va a desarrollarse. Y si no utilizas la inmunoglobulina G, vas a mandar a tus soldados de élite. ¿Quiénes son los soldados de élite? Los asesinos naturales. Los naturales. Entonces, todo está explicado. Todo funciona de esa manera. Esta es la interacción que ustedes tienen que conocer entre la adaptativa y la innata. Vamos. Respuesta inmune a bacterias extracelulares, los mecanismos de inmunidad innata hacia las bacterias extracelulares son la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria, como hemos hablado. La inmunomoral es la mejor respuesta contra las bacterias extracelulares, su función es bloquear la infección, eliminar los microbios y neutralizar sus toxinas. Los antígenos proteicos también activan células CD4, ¿no? Lo que estaba haciendo Edwin, activando sus células CD4 auxiliares que producen citoquinas y expresan moléculas de la superficie celular que inducen inflamación local, mejoran actividades patogocíticas y microbicidas por macrófagos y neutrófilos y estimulan la producción de antígenos. Entonces, toda una situación muy interesante. Pero también, así como existen las mecanismos de ataque del sistema inmunológico, las bacterias han aprendido a defenderse. Este es un gran positivo, esta es una capa de ácido glicoteicóico. Esta es un gran inactivo que, aparte de esa capa, tiene una bicapa lipídica y tiene lipospolisacáridos. Y esta es una micobacteria que, aparte de lo que tiene el gran negativo, tiene proteínas y tiene además otros componentes que son glicolípidos, ácidos glicólicos y aminogalactanos. Entonces todo esto es la capa, ¿no? Entonces, si lo vamos a ver en forma de guerra, este es una tanqueta, este es un tanque americano y este es un tanque ruso, ¿no? Entonces, esa es la forma como funciona todo. Entonces, bueno, las bacterias extracelulares también tienen formas de evasión, ¿no? De la fagocitosis, ¿no? Y inhiben, por ejemplo, el microbio se adhiere a los componentes de superficie, ¿no? Antes de entrar a una célula fagocítica, tienen inhibidores de la fagocitosis, producen exotocinas que dañan a los fagocitos, o si no, la cápsula le va a producir algún tipo de adherencia frente a los fagocitos. Esta es la forma de evasión de los macrófagos, especialmente en el caso de las células de las bacterias, de los gérmenes intracelulares, ¿no? Shigella, Salmonella, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, el macrófago o la célula infectada lo que va a hacer es entrar en apoptosis. Esta es una gráfica para más o menos, para ver una imagen de microscopía electrónica. La respuesta de los pederos frente a las bacterias intracelulares entonces son la inflamación y la sepsis. La sepsis es una consecuencia patológica de la infección. Va a haber una clase al respecto, ¿no? Producida por las bacterias gram positivas y gram negativas. Algunas toxinas bacterianas van a actuar como superantígenos y van a estimular una familia de genes, ¿no? De los receptores de las células T. Los superantígenos a las células T y a las moléculas del complejo mayor de compatibilidad van a activar más clones de células T con la posterior producción de grandes cantidades de proteínas. O sea, no solamente se activan clones de células por mitosis, sino estos clones van a producir citoquinas que van a estimular más procesos de inflamación o reclutamiento celular, ¿no? Un efecto importantísimo dentro de la defensa es la opsonización.
Obsolizar quiere decir aderezar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, yo veo que él es un agente ruso, pero no lo puedo diferenciar de ella que es ucraniana ni de que él es griego. Entonces, para diferenciar lo que es ruso, entonces voy a agarrar y le voy a tirar pinturita, ¿ya? Entonces, cosa de que Edwin ya sabe, a que le cayó la pinturita, ese mata, pero entonces agarra entonces lo que hace. Entonces, eso de tirar la pinturita para identificarlo, eso se llama obsolescencia, ¿no? Marcarlo, cosa que ya alguien, el asesino natural, lo va a responder. Esa es la situación como está. Entonces, cuando no hay procesos de obsolescencia, cuando no existen estos procesos de obsolescencia, entonces es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Y como es muy difícil diferenciarlo, entonces la destrucción de la gente se hace más lenta, ¿no? Se le va a poder destruir, sí, pero mucho más lento, ¿no? Por eso es la integridad del sistema inmune es importantísima. Y no basta solamente con usar antibióticos, porque a veces existe un concepto errado, completamente errado, de la mayoría de los médicos, de que el antibiótico va a curar solamente la infección. No es cierto, ¿no? Es el antibiótico aunado al sistema de defensa del individuo, ¿no? Porque si el individuo tiene una neumonía bacteriana y es un inmunosuprimido, el proceso de recuperación va a ser mucho más lento, ¿no? Que uno que, por ejemplo, que tiene su inmunidad patente, ¿no? Entonces esa es la situación como la debemos entender. Entonces, una bacteria, acá que estas son las formas como se habla de ahí. Hace un rato hablaban de PAM. Una bacteria que no tiene una cobertura, ¿no? Que no ha sido obsolizada, no ha sido identificada, entonces solamente va a poder ser reconocida por los patrones de adherencia molecular y esto va a activar un motor, ¿no? Si la bacteria ya ha sido reconocida y tiene acción de IgM, entonces esta va a mejorar e incluso puede activar el complemento, ¿no? Pero la IgM nosotros sabemos que es innata o inespecífica. Cuando se vuelve específica por acción de la IgG, entonces se vuelve mucho más efectiva y el reclutamiento y la acción de la infección es mucho más clara. En el caso de la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que más abunda en el organismo, que está en todo el intestino, en la vía respiratoria, entonces la acción de la inmunoglobulina A es muy parecida a la acción de la inmunoglobulina G, solamente que en este caso es así, ¿no? Acá vemos a formas de evasión de las bacterias, una destruyendo el fagosoma, otra inhibiendo los lisosomas que vemos acá, y la tercera, ¿no? Recubriéndose de sustancias que van a evitar la digestión por las vacuolas digestivas, ¿no? Los macrófagos y los procesos de activación de la respuesta inflamatoria, ¿no? Acá, cada uno de estos es uno de los procesos de desarrollo de respuesta inflamatoria de los propios macrófagos. Mecanismos de evasión inmune de las bacterias extracelulares son variadísimos. Vamos a ver ahí, va variación antigénica, inhibición de la respiración de complemento, resistencia a la fagocitosis, barrido de las especies reactivas al oxígeno. Y en el caso de las bacterias intracelulares, inhibición de la formación del fagolisosoma, inactivación de sustancias reactivas a oxígeno y nitrógeno, que tienen que ver con el envejecimiento, mucho que se habla ahora del envejecimiento, tiene que ver eso, ¿no? Estos son los famosos radicales libres, ¿no? Hoy van a escuchar a los sabios peruanos, ¿cómo se llama la canción ese de la televisión? ¿Cómo? No, los sabios peruanos, el periodismo. Federico Salazar, hablar de los radicales libres. Todo el mundo habla de los radicales libres. Oye, ¿qué cosa es un radical libre? No saben ni siquiera la definición química, pero bueno, habla de los radicales libres. Bueno, ahí cuando se habla de radicales libres se habla de estas especies reactivas al oxígeno y al nitrógeno. Ustedes ya saben que son los radicales. Y al costado van a ver cada una de las bacterias que se especializan en esos tipos de evasiones. Complicaciones tardías de la respuesta inmune las hay, por ejemplo, la fiebre reumática y la glomerulonefritis estreptofósica, que son respuestas inmunes anómalas del organismo. Respuesta inmune a las bacterias intracelulares se producen por dos fenómenos principales.
principalmente por la activación del CD4 y el CD4 mediando una respuesta de CD8. Bacterias que crecen en hábitats intracelulares, como los bacilos de la tuberculosis, de lepra, crecen dentro de los macrófagos. Ellas se defienden de su destrucción mediante el bloqueo de activación de los macrófagos, neutralizando el fagosoma, que hemos visto hace un rato, inhibiendo la fusión del lisosoma o escapando por el citoplasma. Las gráficas que hemos visto hace un rato. Okay. Factor de necrosis tumoral y formación de granulomas. ¿No? El factor de necrosis tumoral es el principal activador de la acción de macrófagos y la formación de granulomas, ¿no? Nosotros tenemos, lo que tenemos que entender en el caso del granuloma es que esta es la respuesta final del organismo que monta el organismo para defenderse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo al bicho ahí presente, le he metido, al comienzo le metí el ácido de los neutrófilos, no logré nada. Le metí el ácido de los eosinófilos, no logré nada. Lo opsonicé y le metí bombas, no logré nada, ¿no? Me lo tragué con los macrófagos y los asesinos, no logré nada. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Trabajamos en mancha de todititos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a encapsular. Los voy a encerrar a todititos acá, voy a poner una pared de macrófagos, que los voy a unir a todos y voy a formar un sinsitio. Entonces, un sinsitio, ese sinsitio va a encerrar a todos ustedes, que son los bacilos de Koch, pues encerro a todititos, por atrás pongo, para que no se desparrame la infección, ¿no? Para que no sea como el incendio del Río Salto. Agarro, pongo toda una pared de fibroblastos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Una vez que los tengo encerrados, le hacen ¡guau! Me meto así, trato de destruir todo. Y eso es lo que trata de hacer el granuloma, ¿ya? O sea, el granuloma es una respuesta, la respuesta final del organismo frente a un agente al cual no lo puede destruir. El problema radica en que muchas veces el granuloma es defectuoso, en el caso de algunas personas que tienen tuberculosis o las personas que pierden la función del macrófago por deterioro inmune, y entonces lo que era algo cerrado termina luciéndolo y por ahí se van a escapar. Eso es lo que va a pasar usualmente en los inmunosupresores. Las diferencias individuales de los patrones de respuesta de células T son determinantes importantes de la corrección y pronóstico clínico de la infección, y dependiendo de qué agente te prestamento. Tenemos una respuesta frente a los hongos en las cuales probablemente el neutrófilo sea el más importante, ¿no? Y algunos otros receptores, pero los neutrófilos son los más importantes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunos hongos, ¿no? Algunos hongos y el tipo de receptor que tienen, al cual que podría activar la acción celular. En el caso de los virus, lo que tenemos es inicialmente una buena acción de interferón y de células natural killers, ¿no? Porque recuerden que los virus son muy pequeñitos y son muy difíciles de destruir. Entonces, tenemos que tener una acción de ese tipo, ¿no? Acá vemos la respuesta inmune innata y adaptativa frente a los virus. Entonces, el virus, ¿cómo evade? Básicamente cambiando con antigenicidad. Si ustedes recuerdan el tema del COVID, cuando hablaban del COVID, ¿no? Y cuando hablaban de las vacunas, ¿qué pasaba? Generaban la vacuna versión tal. El virus aprendía y cambiaba la forma de su flagelo, de su fragmento, y al cambiar la forma de su fragmento, la vacuna se inactivaba porque ya no tenía acción. Entonces, el virus tiene esa capacidad de mutar rápidamente y poder cambiar, ¿no? Y el virus que tiene la mayor mutabilidad que existe es el virus del VIH. Por eso es casi imposible desarrollar una vacuna, ¿no? Ahí, de forma muy importante, la acción de las células T citotóxicas. Mecanismo de evasión inmune de los virus, acá tenemos los mecanismos, ¿no? Hacia un lado, y los virus y las hormiguitas, ¿no? Es exactamente eso, ¿no? Entonces, ¿no? Y lo que va a pasar es que muchas veces los eosinófilos van a ser insuficientes para poder actuar, entonces van a tratar de activar el complemento. Igual, las respuestas no van a ser efectivas y los parásitos van a lograr, tienen una cutícula que los protege mucho y van a lograr permanecer dentro de la vacuna. Mecanismos de inmunidad, de evasión, acá los tenemos, ¿no? Para cada uno de ellos.
Y acá tenemos las enfermedades producidas por protozoos y ámbitos más comunes, ¿no? en el mundo. Algunos otros parásitos que vamos a ver, sus mecanismos de defensa, que les invito a que los lean luego. La forma como se expulsan nematodos del intestino. Esta es la historia del elefante y las hormiguitas. Acá está cómo activan, por ejemplo, no solamente la acción del eosinófilo en sí, sino el eosinófilo, la estimulación del peristaltismo para tratar de contrarrestar la acción del parásito, básicamente, porque la mayoría de los parásitos grandes son intestinales. Formas de evasión, resistencia al complemento, inhibición de las respuestas inmunes del huésped, excreción de antígenos. Y se acabó. Entonces, este es un panorama muy amplio de lo que viene a ser respuesta inmune frente a todos estos temas. Pero ya ustedes ya lo comprenden, les invito a que lo lean, ¿no? Y luego estamos con la hora. Vamos a hacer pasar al grupo para hacer la selección de grupos.